fin había llegado el día. Francisco y Juliana disfrutaban junto a sus padres de su regreso al parque. Esta vez estuvieron muy atentos a las instrucciones, habían aprendido muy bien la lección y no se iban a permitir arruinar el paseo nuevamente. Se ven felices, hijos. ¿No les parece que la de hoy es una gran aventura? ¡Sí! Aunque en realidad estamos disfrutando esta aventura desde que hicimos nuestro trato. Sí, papi. Eso de hacer los deberes, ahorrar y reunirnos semanalmente, lo disfrutamos mucho. Me alegro de que no se lo hayan tomado como un castigo, sino como una oportunidad para crecer más y relacionarse mejor con papá y mamá. Estamos de acuerdo. Y créanme, yo también disfruté de esta aventura y la seguiremos disfrutando. Aunque el objetivo final del pacto eterno de Dios es llevarnos a la Nueva Jerusalén para que disfrutemos de salvación y vida eterna, no tenemos que esperar hasta allá para disfrutar de las bendiciones del pacto. Desde el momento en que iniciamos una relación de pacto con Dios, cada día que pasemos de este lado de la eternidad, podemos disfrutar de la aventura de la salvación. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios, lección 13, la vida del nuevo pacto. El pacto no es un trato en el que haces esto, eso y aquello y luego, en un futuro incierto, obtendrás tu recompensa. El Señor Jesucristo dijo: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A veces usamos esta promesa apuntando solo hacia la vida futura, pero el Señor también se preocupa por nuestra vida aquí y ahora. Quiere lo mejor para nosotros hoy, mañana y siempre. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué nos proporciona la vida del nuevo pacto? En primer lugar, gozo. Jesús nos invitó a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida, pero algunos cristianos andan tan amargados que parece que bebieran de quién sabe qué fuente. Tal vez una fuente de zumo de limón. O de una fuente de agua de berenjena. Bueno, eso suena amargo pero saludable. Lo que no es nada saludable es un cristiano amargo. Oigan bien. El apóstol Juan estuvo con Jesús casi desde el principio de su ministerio. Lo vio en el monte de la transfiguración, en el Getsemaní, en el Calvario. Vio su tumba vacía. Lo vio ascender al cielo. A él no se lo contaron. Él estuvo allí. Sus escritos son las narraciones de un testigo presencial. ¿Y saben por qué escribió todo eso? La respuesta está en su primera carta. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Lo notan? Una de las grandes ventajas que tenemos como pueblo del pacto es la promesa del gozo. A menudo se enseña que debemos adorar con la razón y no con los sentimientos. Bueno, es cierto que debemos adorar con la razón, pero eso no significa que un cristiano deba cauterizar sus sentimientos, que no deba reír y expresar el gozo de vivir con Cristo. Dios nos hizo con sentimientos. Pedirle a un ser humano que no sienta es como pedirle a un círculo que no sea redondo. Ok, no es que vamos a ir por ahí como locos expresando un gozo desenfrenado. El gozo de un cristiano es la paz interior que se refleja en un rostro feliz por saberse salvo por Cristo y lleno de su Espíritu Santo. En segundo lugar, liberación de la culpa. ¿Se imaginan una caminata donde nos tocara echar en una mochila cada piedra con la que nos tropezamos en el camino? Yo esquivaría todas las piedras. Yo cortaría el fondo de la mochila. Bueno, cuando no confesamos nuestros pecados, es como si acumuláramos piedras en una mochila mientras recorremos el camino de la vida. Y esa mochila tiene nombre propio, la culpa. Oigan bien, todos somos culpables. Todos hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos, cosas que desearíamos poder deshacer.
y no podemos. Pero gracias a Jesús y la sangre del nuevo pacto, ninguno de nosotros tiene que vivir bajo el estigma de la culpa. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Lo notan? Ya no tenemos que vivir bajo el peso de la culpa. Gracias a la sangre del pacto, nosotros, que elegimos entablar esa relación de pacto con Dios, que elegimos cumplir con las condiciones de la fe, el arrepentimiento y la obediencia, podemos ver que Jesús quita de nuestros hombros esa pesada mochila llamada culpa. En tercer lugar, esperanza. Un día Lázaro, amigo de Jesús, enfermó y murió. Cuando Jesús llegó, Marta, hermana de Lázaro, se estaba quedando sin esperanzas. Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Oigan bien, hay dos dimensiones en la vida eterna. La dimensión presente, esa que otorga al creyente la experiencia de la vida abundante aquí y ahora, esa que incluye las muchas promesas que se nos han dado para nuestra vida hoy. Y la dimensión futura, esa que apunta a la vida eterna, a la promesa de la resurrección. Aunque todavía está en el futuro, ese es el único suceso que hace que todo lo demás valga la pena. El único acontecimiento que corona todas nuestras esperanzas como cristianos. Saber que nuestra vida no termina en la tumba, que los justos resucitarán el día de la segunda venida, es lo que el apóstol Pablo llama la esperanza bienaventurada. Y esa esperanza bienaventurada nos hace ver la vida desde una perspectiva distinta. En cierta manera, al recibir a Jesús en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, ya disfrutamos de la vida eterna. La tía Elena así lo confirma. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y lo reciben en el corazón, tienen vida eterna. Y en cuarto lugar, misión. ¿Se imaginan lo que significaría ir en un barco que navega a la deriva? Debe ser muy triste no saber cuál va a ser su destino. Si es que acaso algún día llega a algún destino. Así es. Muchos en el mundo navegan a la deriva, se encuentran en el barco de la vida, pero no saben hacia dónde ir. No obstante, el cristiano del nuevo pacto no tiene que bregar con ese problema. Al contrario, quienes conocen a Cristo se montan en un barco que viaja hacia un puerto seguro y le encuentran sentido a sus vidas al atender la gran comisión que nos dejó el Divino Maestro. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Al considerar el inequívoco llamado de Mateo 28, 19 y 20, el creyente indudablemente tiene una misión y un propósito en la vida, y es difundir al mundo la maravillosa verdad que ha experimentado personalmente en Cristo Jesús. ¡Qué privilegio! Casi todo lo que hacemos en este mundo se acabará cuando este mundo termine, pero difundir el Evangelio a otros es una obra que dejará una huella en la eternidad, y esa es una gran misión. El entusiasmo y la diligencia de Francisco y Juliana contagiaron a sus vecinos. Ahora no estaban solos en el parque. Su testimonio fue una bendición para otros. Si vivimos el nuevo pacto con gozo, libertad, esperanza y sentido de misión, no llegaremos solos a nuestro destino. Disfrutaremos la vida eterna con otros que serán impactados con la luz de Cristo que brilla en nuestras vidas. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Qué ganas tenía yo de que Francisco y Juliana llegaran al parque, ¿no lo sabéis bien?
pero no tantas como las que tengo yo de regresar a casa. Vamos a terminar este trimestre de hablar de ese nuevo pacto con un versículo que había de referencia esta semana que a mí me parece precioso. Dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Quizá la primera de las preguntas sería: ¿qué es tener vida? ¿O qué es abundancia? Porque quizá a veces nos equivocamos con lo de abundancia y pensamos que Dios nos ha prometido algo que Él no dice el texto. No sé, ¿qué pensáis? ¿Qué es eso de tener vida y tenerla en abundancia? Bueno, yo creo que está, Richard, íntimamente ligado con la esperanza. Es decir, hay personas que piensan que solo hay esta vida, con lo cual todas sus aspiraciones están en poder pasar lo mejor posible esta vida. Sin embargo, a través de la alianza hemos visto que hay una promesa por parte de Dios. No me voy a adelantar, simplemente voy a hacer como un enunciado. Puedes hacer spoiler, no te preocupes. ¿Ah, sí? Vaya, hombre. Es decir, entonces, el creyente visualiza el día a día a través de esa esperanza y de ese proyecto de Dios. Y es aquí donde está totalmente ligado con el tema de la alianza. Os preguntaba esto, fijaros, porque esta semana hice un ejercicio que es sustituir la palabra vida por su significado. ¿Os acordáis cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida? Si sustituimos vida por la palabra Jesús, el texto queda precioso. Dice el texto: yo he venido para que me tengan a mí y que me tengan en abundancia. Y ahora sí que cobra sentido con lo que estamos hablando, ¿verdad? En este trimestre, en este nuevo pacto, esa relación que Dios quiere con nosotros. Ese nuevo pacto consiste en que tengamos a Jesús en nuestra vida y que lo tengamos en abundancia, en todo momento. No significa tener una vida con todas las comodidades, con todos los placeres, sino tener a Jesús que sobreabunda en nuestra vida. Y me encanta esa imagen porque habéis visto cuando un vaso de agua sobreabunda, ¿verdad? Cuando uno empieza a echar el agua y se despista, no sé si en vuestras casas pasa, en las mías a veces, se despista viendo la tele o cualquier cosa y de pronto se ha derramado el vaso, ha caído. Eso es sobreabundar. Eso es lo que Jesús promete hacer en nuestra vida. Él quiere estar en ella y sobreabundar. No solo que riegue nuestros hogares, sino que se desparrame para inundar nuestro vecindario, nuestros amigos, para llegar a todas partes. Así que esta escuela sabática final, vamos a ver que esas bendiciones del pacto son para disfrutarlas hoy. No es algo que Dios haya prometido, bueno, en algún momento, si sois buenos, si os portáis bien, si me obedecéis, pues entonces en un futuro incierto cosecharéis. No, las promesas que Dios promete son para recibirlas ya, ahora, para empezar a disfrutar ya de esa eternidad. De hecho, a veces cuando se habla de la salvación, muchos cristianos creen que la salvación es algo que Jesús ha prometido que dará en el futuro, pero el texto bíblico, Pablo, dice que la salvación la recibimos ahora. Sí. Y además, Richard, hay que complementar algo que es lo que hemos estado estudiando durante toda la serie, y es ¿para qué sirve el pacto? ¿Vale? ¿Para qué sirve la alianza? Hemos estado viendo que la alianza sirve para solucionar todo lo que yo no puedo solucionar en mi vida, y en mi vida espiritual. Entonces, la pregunta que yo plantearía es: ¿estamos convencidos de cuál es el valor real de la alianza? Porque eso nos introduce en algunos puntos que hemos estado viendo a lo largo de la serie, pero que no sé si somos capaces a integrarlo de forma concreta. Es decir, escucho muchas veces decir: no sé si voy a ser salvo, vivo con una zozobra en mi vida porque no sé si Dios... Y así tenemos una larga lista de conceptos. La alianza nos ha mostrado que Dios ha hecho todo lo que tiene que hacer para resolver lo que yo no puedo resolver. Y la pregunta sería también: ¿cuándo vamos a captar la idea de que la salvación
no depende de mí, sino que la salvación depende de una relación a través de la alianza con el Dios de esa alianza. Creo que eso nos permitiría ver todos los apartados del tema de hoy con una cierta perspectiva. Es decir, ¿para qué sirve la alianza? Posiblemente en el capítulo 13 sea absurdo hacer una pregunta así, pero yo me imaginaba esta semana, ¿para qué sirve la alianza? ¿No es cómo Dios resuelve definitivamente la vida del creyente? Pues esa es la primera idea que me gustaría que pudiésemos, esta semana yo la pensaba, que tenemos que traer a colación en el tema de hoy, ¿no? Es decir, si no tengo la esperanza suficientemente cimentada, ¿dónde queda el gozo? ¿Dónde queda todo lo que hemos planteado durante esta semana? Es muy triste, y me lo he encontrado muchas veces, es muy triste que haya personas que todavía no tengan claro que no pueden hacer nada por salvarse, simplemente tienen que aceptar el diseño de Dios y el regalo de Dios. Creo que ese sería un primer planteamiento para que luego podamos gozar de todas esas promesas que hemos leído en esta semana en el guión, y que finalmente tenemos la seguridad de que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Es decir, se nos ha enseñado a lo largo de la historia que la recompensa está al morir. Luego hay otra contrapartida. Los que creen que Dios es un cajero automático, como hemos hablado durante toda la serie. Creo que después de todos estos capítulos tenemos que nivelar un poco la situación. Estoy convencido de que Jesús ha hecho todo lo que tiene que hacer para salvarme. Esa es la gran conclusión, tal y como lo he estado pensando durante esta semana. Esa es la gran conclusión de la alianza. Digo, Pablo, que si no tenemos claro a estas alturas los beneficios del pacto, y si el pacto es útil para mi vida, vamos a ser cristianos de estos del agua de limón o del zumo del agua de berenjena ¿eh? Oh, el agua de berenjena tiene que ser fantástica, vamos. Vamos a vivir amargados. Si no sabemos que hemos sido perdonados, que tenemos que estar gozosos, que Dios puede transformar nuestras vidas y que no depende de nosotros, sino de Él, vamos a vivir con una carga encima que nos vamos a ahogar porque no vamos a ser capaces de llevarla. Vamos a empezar Pero Richard, si me perdonas, pero en la práctica, ¿qué escuchamos entre nosotros? Es decir, siempre queda la idea de que Dios actúa con nosotros como actuaríamos nosotros como seres humanos. Pero eso va directamente al desastre. Incluido, por ejemplo, por traer un tema así más particular, el juicio investigador. Desde el punto de vista bíblico, es el mayor regalo que Dios le puede hacer a la humanidad. ¿Por qué? Porque si estás, es porque eres salvo. Claro. Si no estás, estarás en el milenio. Es un juicio salvífico. Porque condenados estamos. Quien está ahí es quien se salva. Así que si hay un juicio en el que no tenemos que permitirnos el lujo de no estar, es en ese. En el resto nos podemos evitar estar, ¿verdad? En todos, como dice el dicho, esos juicios tengas y los ganes. Pero en ese no podemos dejar de no estar, porque ese es un juicio salvífico. Pero es que en realidad estamos, pero no estamos. Me explico. Al ser en el lugar santísimo del santuario, está el representante que es el sumo sacerdote. Es que está nuestro representante. Claro, con lo cual él tiene entidad para resolver toda la situación. Somos capaces de sentirnos ya felices, no solo en la recompensa final, sino en el proceso hasta llegar a ese momento. La alianza me muestra que todo lo que tiene que hacer por que yo sea salvo está hecho. Solamente, ¿qué me queda? Aceptar la alianza, aceptar esa relación de Dios. Pero yo creo que, no sé cómo pensaréis vosotros, pero yo creo que todavía no está totalmente asimilado eso. Todavía seguimos pensando que, bueno, no sé si Dios, hoy no sé cómo me he portado, pero si es que Dios sabe todo lo que soy. Sabe todo lo que soy. Y sabiendo lo que soy, resolvió la situación. Creo que después de 13 temas,
deberíamos de tener ya la certeza absoluta de que soy salvo hoy, no mañana, sino hoy. Y eso, el día que lo integremos, podemos disfrutar de todos los apartados que finalmente en esta semana se han planteado como la conclusión final de todo el proceso de la alianza. Fíjate que a mí hay un personaje que me encanta en la Biblia, que es David, y él que tenía una perfecta relación con Dios, voy a decirlo así, porque no que él fuera perfecto, pero su relación con Dios era perfecta. Me gusta mucho cuando dice, júzgueme Dios y no los hombres. Tenía, con relación a lo que estabas diciendo, Pablo, tenía total confianza en ese juicio de Dios, que es muy distinto al juicio de los hombres, es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados, a cómo humanizamos, y él conocía a Dios, conocía con cuánta bondad Dios le había tratado, y ahí es donde tenemos que llegar, a estar confiados en que ese juicio está hecho para salvarnos, no para condenarnos, y condenados ya estábamos. Es que, Richard, si tomamos en cuenta la base de la alianza, que es el santuario, lo que se hace en el lugar santísimo es el resultado de todo el proceso, pero no es el proceso en sí mismo, sino es el resultado, que empezó en el altar, que pasó por el lugar santo, y que al llegar al lugar santísimo es el resultado final de todo un proceso. Con lo cual, creo que al haber establecido Dios la primera alianza en el Sinaí, es decir, el santuario de la tierra, con todos sus servicios, como una parábola, como dirá Pablo en hebreo, como una parábola de la verdadera realidad del plan de salvación en el cielo, lo único que yo tengo que hacer es ir al altar del sacrificio. Es lo único que tengo que hacer. El resto se encarga Dios de hacerlo a través del sacerdote, del sumo sacerdote, de la presencia de Dios encima del arca. Creo que esta sería la gran necesidad para concluir este trimestre. Si yo voy habiendo pecado, porque si no he pecado, pues no necesito ni alianza ni necesito nada. Es decir, pero si habiendo pecado yo voy hasta Jesús, ¿de qué me voy a preocupar si el resto Jesús separa el pecado del pecador y en el santuario se trata al pecado? No se trata al pecador. ¿Por qué? Porque ya no lo eres, porque ya no lo soy. Creo que esa es la gran lección que deberíamos de recordar a la hora de repasar, en cierto modo, el tema de hoy. ¿Y eso qué produce? Gozo, felicidad, etcétera, etcétera, que es lo que vamos a intentar pues comentar en esta mañana. Fíjate, y terminamos con la última puntada antes de entrar ya. Por eso es tan importante, Pablo, el entender el santuario en el antiguo Israel para entender lo que Dios hace por nosotros. Claro. Ese santuario, que es ese modelo que Dios nos da para explicarlo, el día de las expiaciones, el día del juicio, no se condenaba a nadie. Era un día de salvación, era un día de limpieza, era un día de alegría. Eso es lo que hace Dios en el juicio por aquellos que han depositado su confianza en su sangre. Entonces, olvidémonos de esa iglesia medieval, de esa iglesia de juicio, de esas concepciones cristianas en las cuales cuando entras en el juicio es para que Dios te machaque. No. Vayamos a lo que Dios nos ha enseñado en la Biblia y a partir de ahí aprendamos de ese Dios que a veces es tan desconocido para nosotros. Sí, y además, Richard, hay un detalle importantísimo. Lo que se trata en el lugar santísimo es al santuario y al pueblo como colectividad, no individualmente. Y eso es importantísimo para que entendamos el regalo. Porque, como decía antes, a mí me resulta todavía hoy, después de tantos años, me resulta muy triste cuando haces una visita o llamas a alguien por teléfono y te sigue poniendo diciendo, bueno, sí, pero yo no me siento salvo. Creo que no se están cumpliendo las expectativas de la alianza. Es decir, hay que ir, en primer lugar, al altar, por esa parábola que tú comentabas del santuario de la primera alianza, y en ese momento, cuando yo acepto, como se ponía en la imagen anterior, a la muerte del Cordero, ya el pecado es el que entra al santuario, no el creyente, porque el creyente es reivindicado. Cuando llegamos a 1844 y está el paso del lugar santo al lugar santísimo, que creo que llamándole juicio investigador, creo que es correcto en el sentido, es lo que ya no sé si es tan correcto, es cómo lo entendemos, es el santuario y el pueblo en colectividad.
Con lo cual, ¿cuál es la misión qué es lo que yo necesito realmente de la alianza? Ir al primer lugar y creer por la relación personal con Dios lo que sucede en el lugar santo y en el lugar santísimo. Eso es realmente lo que tenemos que rescatar y tenemos que entender a la luz de lo que la Biblia nos dice. Y sobre todo seguridad, seguridad en la salvación. Le podrían haber cambiado el nombre por juicio vindicador, que habría estado mejor. Venga, vamos allá. La primera de las características que estudiamos esta semana, de esas que tenemos que tener ya, ahora, y disfrutarlo de ello, es el gozo. Yo no sé si en el texto original es lo mismo gozo que alegría, pero desde luego en castellano no lo es y hay muchas diferencias. Oye, en griego también hay diferencias. Se nos invita a tener gozo. Merche y Jorge, que estáis muy calladicos, o Pablo y yo hablamos mucho, no lo tengo muy claro. No, ¿cómo dices eso? ¿Qué es eso de tener gozo? Porque la vida no es sencilla, ¿eh? No se puede estar siempre alegre y contento, pero el texto nos invita a estar siempre gozosos. ¿Qué es eso de tener gozo? Bueno, tú decías antes que tenemos que tener gozo aquí porque lo que está por venir nos da la seguridad de tener ese gozo aquí. Cuando preparamos un viaje y pensamos que vamos a ir a este sitio, vamos a ver aquello, ya estamos organizando el viaje y ya nos sentimos contentos por lo que vamos a hacer después. A mí, como decía Pablo, a veces yo tengo personas, hermanos de iglesia que están muy cercanos a mí, que les tengo mucho cariño, pero a veces me expresan, verbalizan que a ellos les da miedo lo que está por venir al final del tiempo en la tierra, y me da un poco de pena porque realmente no están disfrutando aquí lo que tendrían que disfrutar, pensando que lo que va a venir es para toda la eternidad una felicidad eterna. No sé si te contesto a la pregunta que has hecho. Juan dice que nos explica lo que él había visto, lo que él había oído, lo que él había tocado con sus manos, para que los que venimos detrás tengamos el gozo que él experimentó y nos lo quiere hacer partícipes a todos los demás. A veces lo que estamos viviendo, los momentos difíciles que estamos viviendo, quizá no nos dejan vivir ese gozo, que deberíamos vivir, porque los árboles que tenemos delante no nos dejan ver el bosque. Y el Señor lo que quiere es que seamos dichosos aquí, que tengamos gozo, porque lo que Él nos va a dar y lo que Él nos ha mostrado es para que vivamos aquí con gozo y con abundancia. Yo creo personalmente que escuchando la introducción, o por así decirlo, el resumen que hacías Pablo y Richard, el gozo depende de la comprensión que yo tenga de la alianza. Eso está claro. Y lo que dice aquí, mi hermana, perdona, recuérdame tu nombre. Merche. Mercedes. Y lo que estaba diciendo Merche, la vivencia de ella la vivo yo también. Hermanos de iglesia con los que he hablado, aquí del otro lado del charco, como digo yo, en vez de mostrar gozo y esperanza, sienten temores. Y yo creo que todo está basado en la comprensión que tenemos cada uno de la alianza. De acuerdo a eso, nosotros vamos a tener miedo o vamos a tener gozo. Yo, por ejemplo, y yo agradezco a Dios por los siervos que me ha puesto en mi vida delante para abrirme la mente, para replantearme las cosas. En lo personal creo que tenemos que hacer una relectura como personas y como pueblo de lo que sabemos hasta ahora, porque me parece a mí que muchas veces estamos con cara de amargados o con cara de tristeza o con cara apesadumbrados, porque nuestra comprensión de la alianza no es la más adecuada. Y creo que Pablo el sábado pasado predicaba sobre eso, ¿no? Y para mí es sencillo. Dice, en aquel tiempo aparecerá Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Y luego muchos nos quedamos aquí. Habrá un tiempo de angustia como no ha habido desde que existen las naciones. Y ahí termina nuestra visión como adventistas. Pero sin embargo, Dios sigue hablando y dice, pero en ese tiempo será salvado tu pueblo. Entonces, ¿creo yo en eso o no? Y actualmente
todo va imbricado en lo que estamos hablando. A mí me llamó la atención, no quiero que lo entendáis ni los oyentes ni vosotros aquí el equipo como una crítica, no, pero me llamó la atención que en el vídeo de presentación hablaban de que nosotros tenemos que sustentar nuestra salvación y mostraban la cruz de Jesús, y ahí termina la cosa. No, no, eso es una parte. Ahora Jesús está en el Santísimo, y esa es la verdadera y auténtica garantía de que nosotros tenemos la salvación hoy. Claro, de eso depende también cómo entiendo yo el juicio investigador, que como bien decía Pablo, bueno, que de acuerdo a la comprensión que tengamos, cómo entendemos eso, pues tendremos gozo y esperanza, o estaremos sumidos en la desesperanza y en el temor como el resto de la sociedad. Desde luego la invitación del apóstol Juan es a disfrutar de esa relación con Jesús. Ese gozo tiene que ver más con algo de paz interior, de una sensación de confianza, que con alborozo y griterío, ¿verdad? Tiene que ver con una sensación de saber quién dirige tu vida, quién lo ha puesto todo por ti, y estar tranquilo y reposado en él. Solo en ese gozo es en el que cuando pasa unos momentos realmente difíciles, la muerte de un familiar o una separación que en teoría para la mayoría de la gente es perpetua, uno entiende lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando dice eso de podéis llorar, pero no desesperar, ¿verdad? Puedes estar gozoso. ¿Por qué? Porque sabes lo que te espera, sabes que lo volverás a ver, confías en tu Dios. Es ese tipo de gozo ese tipo de relación fuerte, fundada y firme entre el creyente y su Dios, el que te hace estar gozoso. Y eso es a lo que se nos invita. Y eso no es algo que se nos vaya a dar en el futuro. Eso, la promesa de Jesús es que lo podemos vivir ya, lo podemos disfrutar ya. Y además no es algo que podamos hacer, sino que debemos de hacerlo. Porque tal y como estabais diciendo hace un segundo, tanto Merche como Jorge, si no, nos vamos a convertir en cristianos tristes. Y no hay nada más triste que alguien que predica las buenas nuevas de Jesús con ese agua de berenjena en la cara, sin sentirse salvo, que estás hablando de salvación. Si tú no crees que Jesús te ha salvado, difícilmente puedas predicar a los demás que la salvación vale para algo, porque la salvación hay que vivirla y hay que sentirla, y hay que sentirse salvo, no por lo que uno vale, sino por lo que hizo Jesús. Y eso que ha hecho nos vale para todos. Esto que vive Juan y que nos muestra el apóstol Juan, que dice esto que he visto, esto que he oído, esto que he sentido, es un llamado a todos yo lo he hecho, pero vosotros también lo podéis hacer. Jesús quiere tener una relación personal con cada uno de vosotros. Y es algo que tenéis que disfrutar ya. Y si no lo disfrutáis, difícilmente podéis transmitir nada. Si me permitís, quería agregar algo con respecto a lo que mencionaba Richard al principio, las palabras de Jesús. Yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Muchas veces, cierto, muchos he escuchado que interpretan esto como la vida, ¿no? Esa futura, esa que Dios nos promete, una vida perfecta sin pecado, pero nos olvidamos que Dios, que siempre cuida nuestro ser integral, que sabe las partes que componen nuestra humanidad, nos ha dado todo para que nosotros podamos ser un testimonio vivo al resto de la sociedad de lo que es tener vida abundante. Y por ejemplo, yo me planteo, obviamente entenderán, por mi profesión, la salud. Es muy difícil tener gozo y ser felices si uno no tiene salud. Y Dios nos ha dado una luz maravillosa que hoy la ciencia médica, después de más de 100 años que Dios nos dio orientación a través de Elena White, uno de los aportes más importantes, yo creo, por intermedio de ella a la humanidad. Recién hoy la ciencia médica empieza a hablar de esos hábitos saludables que en una época en que se practicaba la sangría o la cura por arsénico, que así murió George Washington, Dios
nos dejó un legado, nos entregó un legado maravilloso con el cual nosotros, si somos seguidores de eso, sin entrar en fanatismo, podemos tener una vida saludable, y al tener una vida saludable podemos evidentemente hablar de que tenemos una vida abundante aquí y ahora. Es decir, Dios se ha preocupado por todos los aspectos de nuestra vida, hoy, y también, obviamente, para el futuro. Yo creo que eso es un buenísimo testimonio, es una bandera, como yo siempre les digo a mi hermana aquí en la iglesia, es una bandera que Dios nos la ha entregado a nosotros, pero hoy otros la están recuperando, incluso movimientos que ni siquiera creen en Dios, y es lo que nosotros tendríamos que hacer, ¿no? Y que forma parte de esa concepción integral de lo que es tener gozo hoy, y gozo en expectativa en el futuro, ese futuro que Dios nos promete. La segunda del... Dale, Merche. No. No, que nosotros como seres humanos lo lógico y normal es que tengamos sentimientos a veces de tristeza, de pena, pero eso no sería una cosa normal. Pero yo me acuerdo cuando era jovencita, vino un pastor y vino con su esposa y su hijo, era un chico joven, había muerto en un accidente. Ellos aparentemente no estaban tristes. Yo como con una mente inmadura, a veces los cristianos somos inmaduros. Y yo con una mente inmadura de niña dije, pero bueno, no están tristes, no se les ve que lloren, no... por dentro tendrían que estar rotos porque su hijo había fallecido, pero mostraban el gozo de estar en el Señor y de saber que iban a volver a ver a su hijo. A veces la inmadurez que tenemos nos hace no estar gozosos. Yo creo que incluso en las dificultades podemos tener paz y gozo. Quizá no una alegría desbordada, pero sí gozo creo que podemos tener, incluso en los momentos peores que podamos tener en nuestra vida. Es que además no sería sano, Mercedes. Se puede morir un hijo y tú sentir gozo en el sentido de estoy confiado en el Señor, de que le volveré a ver a la par que lloras. Lo que no tendría sentido es que estuviese riendo y saltando, ¿verdad? Porque alguien diría, pobrecito, se le ha ido un tornillo. Puede uno estar gozoso y llorar porque Jesús también lloró. La pérdida, a mí, cuando veo a alguien, a mi hijo, a mi madre, quien sea, y les despido en el tren o lo que sea, se me saltan las lágrimas. Yo soy muy llorón para esto. Bueno, para todo. A mí se me saltan las lágrimas. Yo sé que es una despedida temporal. Todas las despedidas hacen que lloremos, pero no desesperamos. Uno puede estar gozoso incluso en la muerte de un ser querido porque sabes que solo es temporal y puedes llorar. Lo de estar riendo ya es bastante menos comprensible. Vamos a avanzar, que nos quedamos aquí en la segunda de las características que nos invita este estudio de esta semana para vivir ya, y es libre de culpa. Y nos lleva un texto de Romanos 8.1 que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y es que es verdad, todos somos culpables, pero no tenemos por qué vivir bajo el peso de la culpa. Eso es algo que nuestro enemigo, que Satanás, desea de nosotros. Desea el ahogarnos con el peso de la culpa, el decir eres culpable y no mereces siquiera lo que Jesús hizo por ti, y quiere llenar nuestra mochila, ¿verdad? Como en la imagen que veíamos en los dibujos, nuestra mochila de todas las miserias que vamos cargando por el mundo. Y Jesús lo que nos ha prometido es que Él es quien lleva nuestra mochila, que ya la llevó en la cruz, y que estamos libres de peso, que vivamos sintiéndonos libres de culpa, y que vivamos sabiendo que Él nos ha hecho inocentes. No porque lo merezcamos, sino porque ha sido un regalo que nos ha querido hacer. Entonces, dale, Pablo. No, pero perdón, termina. Entonces... No, digo que entonces esto es algo que tenemos que disfrutar, que aprender a vivir, y que tenemos que aprender algo que nos cuesta mucho, que es aprender a perdonarnos y aprender a aceptar ese perdón que Jesús dio en la cruz, y a olvidarnos como Dios se olvida de nuestros pecados. Sí, mira, lo primero que tenemos que recordar es que la culpabilidad se resuelve en el altar, se resuelve en el primer paso. Si seguimos el itinerario del santuario, la culpabilidad requiere un derramamiento de sangre.
Y eso, desde Abraham, se nos enseñó que Dios ha provisto todo lo necesario para resolverlo. Es decir, si nosotros entendemos que en la cruz, que es en la primera entrada al santuario, desde el atrio, se elimina la culpa total, el perdón en el lugar santo y la reconciliación en el lugar santísimo, todos estos aspectos que estamos viendo, de gozo, de felicidad, tienen mucho sentido, porque es la parte que yo veo. Si yo acepto a Jesús con su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, el tema de la culpa queda totalmente eliminado. Otra cosa es que yo me perdone, que esa es otra historia. Pero desde el punto de vista bíblico, cuando el animal era sacrificado, en ese momento la culpabilidad queda eliminada. Pero fíjate, Pablo, que sería un acto de egocentrismo, lo que tú dices. Si yo no me perdono, o sea, si Dios me perdona y yo no me perdono, soy egocéntrico, o sea, me creo por encima de Dios. Dios me puede perdonar, pero yo no me perdono. Bueno, eso, Richard, a veces nos pasa. Es decir, si somos honestos, a veces nos sentimos mal con otro mismo y decimos, mira... Es verdad, nos pasa porque desconocemos a Dios. Y lo importante es conocer a ese Dios y si Él es capaz de perdonarnos, pues lo que tenemos que hacer es hacer lo que Él hace. Entonces, si volviendo un poquito a la pedagogía divina, si yo voy cada día, yo voy hasta el altar del sacrificio, ya no tengo culpa. Y a partir de ahí, el pecado se trata ya sin culpa. Con lo cual, creo que es la mejor forma que Dios tiene para explicarnos cómo se resuelve el problema. ¿Que somos pecadores? Dios ya lo sabe. Si no, desde antes de la creación del mundo no se hubiese diseñado el plan de la redención. No le vamos a sorprender, ¿verdad? No, para nada. Para nada. Mira, simplemente os cuento una anécdota, no recuerdo si la he contado, pero en una iglesia pues había alguien que había hecho una cosa, bueno, más o menos. Y hablando con alguien que estaba hablando con esa persona, yo estaba en el despacho y estaba oyendo y decía, por favor, que el pastor no se entere. Yo me eché a reír. No lo digo respetuosamente. Pero vamos a ver. ¿Qué pasa que el pastor se entere o no se entere? ¿Es que en el plan de salvación es un elemento indispensable el pastor? Pues no. Es decir, ¿Dios lo sabe? Sí. Pues claro que lo sabe. Y si lo sabe... Desde antes que lo hicieras. Por eso digo, y si lo sabe, ¿con quién tienes que resolverlo? Con Dios. ¿En el despacho del pastor? Pues no siempre, ¿vale? Entonces, repito, creo que es muy importante que lo recordemos. Cada vez que yo voy cada día al santuario, a través de la muerte de Jesús, la culpabilidad de todo lo que he cometido en ese día queda eliminada, sin que quede rastro. Y a partir de ahí es cuando el pecado puede entrar al santuario. Con lo cual creo que tenemos que estar gozosos, felices de tener ese regalo en nuestra mano. Estamos hablando, Pablo, de esa pedagogía de Dios y me vas a permitir leer un texto que me encanta, que es Romanos 3, 24-25, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Perfecto. Me encanta el texto porque dice, en primer lugar, esa justificación es gratuita. No hay nada que yo pueda hacer, ¿verdad? Proviene de Jesús y me vas a explicar esta parte porque tiene que ver mucho con el santuario. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué es eso de la propiciación? La palabra original significa lugar de encuentro. Uh-huh. Literalmente. Es decir, en hebreo es caporet, que se llama así a la tapa del arca de la alianza. ¿Vale? Es decir, lo que está diciendo es que a través de Jesús entramos hasta el lugar de encuentro entre el sumo sacerdote y la presencia de Dios, uh-huh, entre los querubines. ¿Os acordáis, no? Entonces, lo que está diciendo es que Jesús es el lugar de encuentro entre Dios y nosotros. Sigue el texto diciendo para manifestar su justicia. Porque claro, que Dios sea amor no significa que no tenga que cumplir con la justicia, es obligatorio. Sí, pero es que la justicia de Dios es la reivindicación. Es decir, si Jesús se convierte en el lugar de encuentro entre Dios y nosotros,
siempre será positivo. Siempre será para resolver el problema definitivamente. Yo sé que esto cuesta trabajo, yo sé que esto es difícil de explicar, pero bueno, tal vez repitiéndolo varias veces, pues podamos darnos cuenta de la dimensión. Sí, ese término que tú acabas de pronunciar, Richard, es como se llama en hebreo a la tapa de la alianza. Que, por cierto, un dato que no solemos utilizar. Cuando el sumo sacerdote está delante de la presencia de Dios, ¿dónde está la ley? La ley está dentro del arca. ¿Y está tapada por qué? Por la propiciación, por la propiciación. La tapa propiciatoria. Es decir, yo no lo oigo, Richard, no sé vosotros, pero a mí me parece absolutamente espectacular. Es decir, la ley ya ha hecho su función. Me ha dicho cuando me he equivocado, cuando he pecado. Si eso ya lo sé. La ley te ha llevado a Cristo. Ahí, justamente. Y entonces, cuando el sumo sacerdote entra delante del propiciatorio, ¿hay que actúa? La naturaleza del sumo sacerdote. Y la entidad del sumo sacerdote. Con lo cual, la ley está tapada, no porque haya dejado de tener, sino porque su función la ha hecho anteriormente, que ha sido mostrarme el pecado. Con lo cual, si os dais cuenta, todo lo que estamos viendo debería de ser de gozo, debería de ser de alegría, porque si yo estoy hoy en el santuario celestial, en el departamento, en el segundo, en el Santo de los Santos, es porque ya soy salvo. Hay que esperar que mañana no lo estropee. Perdón, Richard. No, Jorge. Sí, yo he hablado mucho. No, es un poco completando a lo que tú leías al principio, ¿no? Es lo que dice Pablo y nos menciona Pablo el apóstol, ¿no? Nos menciona, el verdadero. El de Tarso, no el de Murcia. El de Murcia también es verdadero, ¿eh? Tenemos aquí en sí, claro, por eso decía. Ninguna condena, por tanto, pesa ya sobre los que pertenecen a Cristo Jesús, pues la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, lo que era imposible para la ley a causa de la debilidad humana, lo llevó a cabo Dios enviando su propio Hijo, que compartió nuestra condición pecadora y a fin de eliminar el pecado dictó sentencia condenatoria contra el pecado a través de su naturaleza mortal. Yo creo que no, aquí, bueno, y sigue desarrollando la idea, ¿no? Nos tiene que quedar claro. Yo quería aportar simplemente esto, que nos abra un poco la mente a nosotros como creyentes. Les puedo asegurar, por mi experiencia, yo creo que mi experiencia es la de todos mis compañeros, lo que pasa es que el planteo que me puedo hacer yo u otros médicos adventistas es diferente a médicos que no lo son. El 80% de las consultas hoy día de nuestros pacientes, las enfermedades o las alteraciones en el bienestar, que es la falta de bienestar, es lo que se considera enfermedad, tienen su origen en un marcado sentido de autodestrucción. Y a su vez eso está sustentado en un mayor o menor grado en sentimiento de culpabilidad, de cosas que no, esa mochila que se habla, ¿no? Que no están resueltas. Entonces, esas personas van acumulando, algunas incluso la historia la llevan desde la niñez o de la infancia y van mellando en la parte física de su humanidad. Y eso yo creo que a mí por lo menos me es suficiente enseñanza para entender lo importante que es para mí comprender ese Dios liberador, ese Dios de amor, ese Dios que ya ha hecho todo por mí y que me puede quitar esa mochila y que me puede quitar, por tanto, ese sentido de culpabilidad y el camino que normalmente el ser humano empieza, que es el de la autodestrucción. Por eso vemos la droga, el alcoholismo, el suicidio, etcétera, etcétera, ¿no? Es que ese camino va directo ahí, que es lo que finalmente sabemos que el gran enemigo quiere que nosotros seamos destruidos. Entonces, en ese sentido, la liberación de la culpa es algo fundamental. Y para eso es lo que estás diciendo, ¿no? Entender qué es lo que nosotros podemos obtener hoy estando Jesús en el lugar santísimo. Y esto de la liberación de la culpa no significa que seamos inocentes.
¿vale? Porque a veces yo veo por ahí a cristianos que se sienten inocentes. Me acuerdo hace muchos años que alguien vino a mi iglesia y dice: llevo muchos años sin pecar, soy totalmente inocente ante los ojos de Dios. Y yo decía: mira, llevas años sin pecar y el pecado del orgullo te acaba de sacar por de inicio. No somos inocentes, somos pecadores rehabilitados. A mí me gusta mucho esta frase, no es mía, era de un pastor que estuvo aquí. Somos pecadores rehabilitados. Yo puedo ser homicida rehabilitado, mentiroso rehabilitado, ladrón rehabilitado, adúltero rehabilitado, codicioso rehabilitado. Soy lo que quiera que haya sido, rehabilitado por la gracia de Cristo. Eso significa que el foco lo tengo que poner en su gracia, en lo que Él hace por mí en ese lugar santísimo. Él es quien merece toda la gloria. Yo no soy inocente. No, a mí me encanta en el texto que no lo hemos terminado de leer, en el del Romanos 3:25, que dice que Dios, por su paciencia, pasa por alto nuestros pecados, ¿verdad? Es un Dios justo, amoroso, pero es paciente también con nosotros y espera que vayamos a Él. Ese Dios me dice: eres culpable, pero al aceptar a Jesús no te veo como culpable. Y Jesús ocupa tu lugar. He sido rehabilitado, pero no me he convertido en inocente. He sido rehabilitado. Y tener eso claro también me ayuda a saber a quién pertenezco, a quién tengo que darle gracias y de quién tengo que predicar a los demás. Porque ha sido Él quien ha hecho bondades en mi vida y quien me ha sacado del pozo. Entonces, Él es el que merece el honor y la gloria. Bueno, cuando estábamos viendo Escuela Sabatina Live, los hermanos estaban hablando de esa mochila que la hermana decía que la llevaba llena de piedras, que la llevaba llena de culpa, y el hermano decía que le haría un agujero a la mochila y irían cayendo las piedras. A veces los seres humanos hacemos eso. Uno, tenemos la mochila tan llena de culpa que no podemos ver. Sí. Y otros abrimos la mochila por detrás y no necesitamos ni la culpa nos deja acercarnos a Jesús, ni la mochila que va vacía porque van cayendo las piedras, necesitamos acercarnos a Él. Uh-huh. Entonces, realmente, como Pablo decía, la cruz es el primer paso que yo tengo que dar para descargarme, pero cuando el sumo sacerdote en el día de la expiación entraba al lugar santísimo, todos estaban expectantes para ver si el sumo sacerdote salía con vida. Quizá tenían la duda de que realmente habían en el altar habían dejado su pecado. O quizá la duda era sobre el sumo sacerdote. Sí, efectivamente. Estaba esperando que terminara. No, la duda es sobre el sumo sacerdote. Si él había hecho, no tenemos esa duda. Si él había hecho propiciación por sus... Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos un mejor sumo sacerdote, porque ellos tenían que hacer propiciación por sus pecados. El nuestro es sin mancha, el nuestro es perfecto. Entonces, en este sí que podemos confiar, no hay que temer. Por eso dice el apóstol: acercaos confiadamente, no tenemos duda ninguna. Tenemos casi que ir acabando y no quisiera yo terminar sin ver lo que nos queda. Se nos habla de un nuevo corazón, ¿verdad? De disfrutar un nuevo corazón, y es que Dios puede cambiar nuestra vida y podemos vivir de forma distinta. Podemos tener una relación distinta con nuestro Dios. Hay un texto que a mí me ha parecido precioso esta semana, que es Efesios 3, 17 al 19, que dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y me encanta porque dice el apóstol,
necesitáis tener una relación para que Dios os cambie vuestra vida. Y esa relación tiene que estar arraigada y cimentada. Me encantan, porque yo me imagino como un árbol cuando mete sus raíces, ¿verdad?, en la tierra, cómo se arraiga, o la casa en los cimientos en la tierra, tiene que estar sustentado ¿sobre qué? Y dice que sobre un amor, pero no simplemente es ese amor de Dios es amor y ya está, ¿verdad? Porque él dice, es verdad, tenéis que saber la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor, pero dice, y conocer el amor de Dios. Y ahí, Pablo, ese conocer implica la relación, ¿verdad? Sí, No simplemente es sí. Dios es amor, ¿vale? Ya está, sino lo conozco, lo vivo, me relaciono. El verbo griego es un verbo activo, es un verbo de movimiento, ¿eh? Es decir, es conocer y actuar. Es decir, conocer y poner en práctica esa relación. Pablo, algo que te he escuchado muchas veces mencionar acá en la lección menciona Richard Merche y bueno, todos los oyentes, que la palabra, porque dice aquí para que habite, y aquí la lección aclara, Pablo lo sabrá, yo no soy experto en eso, el original en griego, esa palabra habitar significa establecerse y se puede tomar también como un sentido de permanencia. Y siempre hablamos de la fe, ¿no? Es decir, el amor, pero el amor que viene de ¿quién? ¿Quién es el que? Cristo Jesús. Es decir, Cristo Jesús en nuestras vidas en forma permanente, estable, es el que va a lograr la manifestación de ese amor que por nosotros es imposible darlo, ¿no? Esa idea, Jorge, que acabas de comentar, en los patriarcas se utiliza muchísimo en el Antiguo Testamento. Cuando llegaban a un sitio, no se decía que vivían, sino que se establecieron, que se establecían en el lugar. ¿Por qué? Porque es la culminación de haber caminado con Dios. Sí, esa idea en el Antiguo Testamento está muy clara, es decir, es muy utilizada. Lo que pasa es que, claro, las traducciones y todo, pero establecerse, ¿qué es? Llegar al lugar que Dios les ha indicado tras caminar juntamente con Dios. No se suele utilizar, como bien dice el autor de la lección, finalmente el autor de la lección es uno de los grandes especialistas que teníamos como iglesia del Antiguo Testamento en la Universidad de Andrews, ya falleció, pero él conocía muy bien todo ese sentido, ¿no? Es decir, establecerse es llegar al lugar que Dios ha establecido con la ayuda de Dios. Y este nuevo corazón solo se puede lograr así. Solo. Llegando a esa relación continua, perpetua, en la que Dios es parte de nuestra vida y en la que el cristiano tiene que estar fijo en el amor de Dios, y eso luego al final se tiene que transmitir a los demás y tiene que transformar la vida de él mismo. Sí, además, Richard, si yo fuese alguien para traducir algo, que no lo soy, yo no utilizaría hoy el sentido de corazón, ya que en hebreo ni las ideas de corazón, se dice riñones, que era lo que ellos creían. Yo introduciría el tema de la mente. Es decir, hoy el concepto del ser humano pasa por una vivencia personal a través de una estructura mental, ¿no? Entonces creo que sería mejor, disculpadme, es una excentricidad, pero sería mejor traducir el término original por la mente. Es decir, algo parecido a lo que hizo el hijo pródigo cuando dijo, y volviendo en sí, es decir, el término original significa cambio de mentalidad. ¿Qué hizo? Volvió a su casa. Claro. Pues eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Es decir, volver en sí, es decir, volver en nosotros y ¿qué hacer? Llegar al lugar donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Volver a la casa del Padre. Claro. Conociendo al Padre, que es amor. El último de los episodios por los que pasamos esta semana, y ya estamos concluyendo, es, vale, tenemos que disfrutar del gozo ahora, tenemos que disfrutar de una vida sin culpa, tenemos que ser capaces de tener un nuevo corazón. Esto nos tiene que llevar a disfrutar de la vida eterna. Y es verdad que la vida eterna no la tenemos ya, pero la podemos empezar a disfrutar ya. Eso es lo que pasa con la buena comida, los jugos gástricos, ¿no? Es decir, que aún no te la has comido y empiezas a saborearla, ¿no? Pues es todo un conjunto de matices, y creo que es bueno que los disfrutemos, que tengamos esa mente preparada. Es decir, es empezar a disfrutar ahora de lo que vamos a comer en las bodas del Cordero cuando empecemos la eternidad.
No nos da tiempo a desmenuzarlo, pero la escuela sática nos habla continuamente de esa vida nueva y de no participar en la segunda muerte. Sí. Pablo, ¿qué es esa segunda muerte para quien nos escuche hoy por primera vez? Que tantas veces se menciona en la Biblia, ¿verdad? Porque alguien diría segunda muerte, uno muere Pues- y ya está, pero ¿qué es esto? Pues mira, Richard, la segunda muerte es el resultado de no haber buscado la solución al pecado en nuestra vida. Es decir, todos los que nos llevan el pecado al santuario, todos los que nos han sido perdonados, el pecado lo llevan ellos y por tanto son responsables. Hay una primera resurrección cuando Jesús viene y habrá una segunda resurrección, según dice Apocalipsis 20, después, incluso el texto que comentaba Jorge, ¿no? El siguiente, que dice, unos serán despiertos para vida eterna y otros para conclusión eterna, en Daniel 12, ¿no? Entonces es una doctrina muy, muy, muy bíblica que nos ayuda a entender que si Jesús resuelve el problema, nuestro lugar está en la primera resurrección. Si el problema no está resuelto, está en la segunda resurrección. Porque la muerte de inicio es simplemente un sueño. Así lo define Jesús. Es un sueño por el cual pasa, iba a decir, casi todo ser humano, ¿verdad? Sí, exceptuando un grupito al final que estarán vivos, pero millones Sí. y millones y millones han pasado ya por ahí. Y Elías y Enoc. Bueno, esos que son unos privilegiados. El resto de esa primera muerte, todo el mundo va a pasar, pero esa primera muerte no es la importante. No. Lo esencial está en no formar parte de esa segunda muerte, esa en la cual es la separación continua y perpetua de Dios, es la pérdida del regalo de Dios, de ese regalo que nos ofrece en el pacto. Termina este trimestre hablando de la misión, que es, vale, si yo tengo claro que esto es tan bueno para mi vida, necesito contárselo a los demás, ¿verdad? Es fundamental. Y aquí de nuevo yo me planteaba esta semana cómo el enemigo vuelve a jugar con nosotros, ¿verdad? Al igual que con la culpa nos dice, eres culpable, no lo mereces, vuelve a funcionar con el ¿y qué van a pensar los demás de ti? ¿Realmente eres un buen cristiano? ¿Realmente tú puedes dar un buen testimonio? ¿Verdad? Según pensaba esto, se me venía a la mente el mayor predicador de la misión que ha asistido, que es el otro Pablo, el de Tarso, ¿verdad? Y él decía de sí mismo que de los pecadores se sentía el primero. Y decía, no que lo haya conseguido ya, sino que prosigo para ver si logro asirme a aquello a la cual fui llamado. Así que esta misión no tiene que estar centrada en mí. No tiene que estar centrada en las personas. No tiene que estar centrado en lo bueno que soy, que ya puedo predicar a Jesús. Esta misión tiene que estar centrada en Él, en lo bueno que es Jesús, lo que puede hacer por mí, lo que está haciendo por mí, aunque no sea perfecto, y lo bueno que puede hacer por los demás. Es esencial tener esto claro porque el enemigo nos ataca. Y el enemigo nos dice, mira, es que no tienes nada que decir a los demás. Si no lo has conseguido ya en ti, ¿qué vas a hacer? Y el apóstol Pablo dice, es verdad, no lo ha conseguido, pero prosigo. Él sigue trabajando en mí. Si sigue trabajando en mí, puede trabajar en ti. Y juntos podemos llegar. Así que disfrutemos de la misión también, que hay que aprender a disfrutar de contar a los demás no lo bueno que yo soy, que no lo soy, sino de lo bueno que es Él, las cosas buenas que Él puede hacer por mí. No sé si queréis decir algo más. Me enrollo yo esta última parte porque vamos fatal de tiempo. Hasta aquí hemos llegado. Menos mal que no está Juanfran. Si no se le ponen los pelos de punta. Saludo Bueno. a él de paso donde esté. Yo simplemente, Richard, bueno, no sé si... Bueno, Ronda final, dale. Bueno, pues eso. Para todos los que, como en mi caso, han tenido que sufrir la pérdida de un ser querido, yo sé que Pablo también, ¿no? Y muchos de vosotros, mi padre ha muerto hace unos años, y yo simplemente me quedo con esta declaración que me llena de esperanza y de gozo, ¿no? De Pablo, mirad, voy a confiaros un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Súbitamente, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene, que sonará, la trompeta final, los muertos resucitarán incorruptibles, mientras nosotros seremos transformados
porque es preciso que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y de que esta vida mortal se revista de inmortalidad. Eso es lo que en lo personal a mí me da esperanza, gozo, paz y serenidad en medio de esta vida tal como se presenta. Todo esto lo podemos lograr únicamente si depositamos nuestra confianza en ese sumo sacerdote, en ese Jesús que vino para salvarnos y que no se quedó en la cruz, que está en el santuario celestial, que está interviniendo en nuestro favor, que está haciendo todo lo necesario para que yo pueda ser salvo, para que tú puedas ser salvo, para que todo aquel que reclame la salvación en su nombre sea salvo. Ojalá este trimestre nos haya servido para aprender de ese santuario celestial, para estar confiados y tranquilos en ese Dios de amor, ese Dios salvífico, ese Dios que desea salvarnos por encima de todo, y que, bueno, dejemos de mirarnos a nosotros al espejo para empezar a mirar a Jesús. Ha habido un comentario que me gustó mucho en YouTube de Inma, que dice, como dice la frase, lo esencial es invisible a los ojos, no vemos con los ojos de la fe. Personificamos a Dios y pensamos que nos culpa como nos culpamos a nosotros mismos. Y digo que me gustó porque esto es el mayor error de la humanidad y de la cristiandad. Esa culpa que nos echamos sobre nosotros, esa culpa que cargamos y que no permitimos que Jesús la lleve. Él la cogió en la cruz porque sabía que yo no era capaz de llevarla. Él ya pagó por ella, Él la liquidó, así que vivamos con la certeza de su salvación, con el gozo de su salvación, vivamos libres de la culpa, vivamos por y para Jesús. Terminamos trimestre y, bueno, la semana que viene comenzamos una nueva aventura. Gracias por vuestras aportaciones. Vamos a pedirle a Juan Luis que nos ponga una cancioncita.